Buenos días. Hoy es sábado 21 de marzo, segundo día de cuarentena, y el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se complace en presentarles a todos ustedes la conferencia sobre el trámite de la selección de tutelas en la Corte Constitucional. Está a cargo del doctor Alfonso Arenas Noreña. El doctor Alfonso Arenas Noreña, primero y más importante, es miembro del Colegio de Abogados Penalistas, abogado de la Universidad de Ibagué, donde además es especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha, candidato a magíster en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas. Abogado litigante desde abril del 2008 hasta la fecha, con una experiencia, trayectoria como profesor, como litigante, como asesor y también como auxiliar de magistrado en el Tribunal de Ibagué. Queremos darle la bienvenida al doctor Alfonso Arenas, a todos ustedes, las 29 personas que se conectan con nosotros en vivo y utilizar, gracias a Luisa Camargo desde Duitama, Boyacá, al doctor Estrada, gracias al doctor Grajales, que si hemos tenido problemas con el chat del colegio en Telegram, está funcionando muy bien. Ahí estamos gestionando una conferencia que él nos ha solicitado sobre autoría. Desde ya le anticipo que la conferencia la dicta el doctor Santiago Tres Palacios desde Medellín. Tentativamente está para el miércoles. Saludos desde Valledupar para el doctor William Estrada. Le damos la bienvenida, doctor Arenas. Gracias por creer en nosotros, por este ejercicio. Y a todos ustedes, recuerden que es importante estar unidos, que es importante seguirnos capacitando mientras se supera esta situación. Bienvenido. Doctor Alfonso, buenos días. Qué pena con usted. Tiene silenciado el micrófono. Ahí en la pantalla abajo sale una cámara y un micrófono para quitarle. Ok. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Ok. O sea, no me escucharon nada de lo que dije. No, Perfecto. señor. Perfecto. Entonces, primero agradecer al colegio por este espacio en el cual podemos compartir nuestros conocimientos en el que hemos adquirido a través de nuestro ejercicio profesional. Ya ustedes son los expertos en el campo penal. Yo quiero compartir una parte de mi ejercicio que es el litigio ante la Corte Constitucional. Este litigio es muy importante porque es el que realmente va a proteger al ciudadano de las irregularidades o de las decisiones injustas que a veces obtenemos en las altas cortes. Son decisiones que pueden ser revocadas por la Corte Constitucional, decisiones que profieren la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y que en sede de Corte Constitucional puede ser objeto de revisión revocatoria e inclusive pueden emitir una nueva decisión. Ahora, bien, la Corte Constitucional
solo conoce tutelas en sede de revisión, no conoce de ninguna otra manera las tutelas. Para esto, esta conferencia la voy a dirigir únicamente a plantear dos tipos de actuaciones que se surten ante la Corte, como es la sala de selección y las salas de revisión. Son dos salas totalmente distintas. La sala de selección es una sala que se conforma solo por 2 magistrados. Esta sala la elige la sala plena mensualmente por sorteo. Entonces se reúnen la sala plena en enero, la sala plena hace un sorteo y elige los 2 magistrados que van a ir a la sala de selección del mes de febrero, que sería la sala 02. En el año pues existirían 12 salas de selección. Y la sala de revisión como tal es cuando ya una tutela ha sido seleccionada, se le entrega a esa sala de revisión para que decida sobre la tutela. Entonces la sala de revisión son 9 salas de revisión porque son 9 despachos de magistrados. Ellos están ordenados en orden alfabético y cada sala de revisión se compone por el magistrado que sustenta y los 2 magistrados que le seguirían en turno de acuerdo al orden alfabético. Esto ya está en el acuerdo del 2017. Yo les voy a ir compartiendo un poco para que conozcan este tipo de creo que lo están viendo. Este es el acuerdo del 2017, que es la sala por la cual se integran las salas de revisión que están actualmente activas. Y acá tenemos las salas de revisión, como les digo, viene siempre por el apellido en orden alfabético. El doctor Bernal iniciaría, la doctora Fajardo y el doctor Guerrero, la segunda sala, hasta que, bueno, se componen las 9 salas. Luego, ¿quiénes o por qué llega una tutela a revisión constitucional? La sala, voy a revisar acá. Digamos, este trámite no está regulado en ninguna ley, sino que está regulado en el reglamento interno de la Corte Constitucional, que fue actualizado mediante el Acuerdo 02 de 2015. Entonces, la única ruta para que llegue una tutela en sede de revisión, como lo dice su artículo 53, es a través de 3 medios. Por reseña esquemática, esa reseña esquemática la puede hacer la Unidad de Análisis y Seguimiento de Tutelas, porque un magistrado que integra la sala de selección hace la reseña esquemática o... Disculpe. Perdón. Listo, ya. Ahora sí, la segunda forma es que a través de una presentación ciudadana, ¿sí? Y la tercera es a través de una insistencia. O sea, solo hay 3 vías para que una sentencia pueda ser revisada por la Corte Constitucional. La Unidad de Análisis y Seguimiento de Procesos de Selección se compone por un designado, digamos, por cada despacho, es decir, serían 9 integrantes más una persona adicional que sería el coordinador designado por la presidencia de la Corte Constitucional, que hoy está a cargo del doctor Alberto Rojas Ríos. Entonces, cada mes la sala plena se reúne, como les explicaba, designa a 2 integrantes para la sala de selección en el mes siguiente. Eso es de forma rotativa y por sorteo. Los asuntos seleccionados, cuando ya se selecciona una tutela, estos entran a sortearse en su reparto para que sean conocidos por la sala de revisión. Este sorteo se hace en público. Hay una audiencia de selección que se hace mensualmente. Uno acude a la sala, a la audiencia de selección. Si la tutela que, digamos, la petición ciudadana, que es la que normalmente yo presento, es seleccionada, en ese mismo instante se hace un sorteo. Digamos, quedamos en la sala de selección cuarta. Entonces entraría la sala de selección número 5
y en la sala de selección número 5 se mira el número de tutelas que fueron seleccionadas, 20 y pico, 30 y pico de tutelas, a cada una se le asigna un número y se hace por balota. Estas balotas las elige normalmente es una persona de la Procuraduría o la Defensoría que han sido invitadas a las discusiones de esa sala de selección. La facultad es discrecional de la Corte para seleccionar una tutela y solo tiene que ceñirse a unos principios y a unos criterios orientadores que tiene el mismo reglamento de la Corte Constitucional. Por eso las respuestas de si fue seleccionada o no una tutela las da es el secretario general de la Corte Constitucional y no ningún magistrado. Ahora, en el auto de selección solo se deben indicar cuáles fueron los criterios orientadores para la selección de una tutela y no se debe motivar las razones por las cuales se eligió. Yo ahora, digamos, después de toda esta parte teórica, les voy a mostrar un reciente caso que obtuve favorable en la Corte Constitucional, un trámite desde el comienzo hasta el final, hasta que se obtiene sentencia, para que tengan un poco claro cómo se puede obtener una sentencia de revisión ante la Corte Constitucional. Entonces, obviamente hay otras reglas, como es que ningún magistrado puede decidir sobre su propia insistencia. Por ejemplo, en la sala de selección de enero, que sería la sala de selección número 01, no se elige una tutela. Un magistrado solicita o insiste ante la sala de selección número 2, la de febrero, que se seleccione esa tutela. Él no puede decidir sobre si se selecciona o no. Tendría que declararse impedido. Entonces, cuando un magistrado, como esa sala solo la conforman 2 magistrados, cuando uno de ellos se declara impedido, la selección estaría a cargo del otro magistrado exclusivamente. Tampoco se le puede asignar por reparto el expediente que él ha insistido. Ahora, la insistencia, ¿quiénes la presentan? La insistencia es una facultad exclusiva de cualquier magistrado titular de la Corte Constitucional. También la puede realizar el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, inclusive también se incluyó a la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. Yo les voy a compartir ya a través del colegio los reglamentos internos de cada una de las entidades donde se indica el procedimiento para poder insistir. Por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, cuando se notifica el auto donde no se seleccionó una tutela, solo hay 5 días calendarios siguientes para solicitar a la Defensoría del Pueblo. Entonces, esos términos son, digamos, hay que tenerlos muy en cuenta porque si pedimos una selección por fuera del término, ya la entidad no lo va a hacer por ser extemporáneo. Ahora, los criterios orientadores de selección se desarrollan en el artículo 52 del reglamento interno de la Corte Constitucional, y aunque estos criterios son enunciativos y no taxativos, básicamente las peticiones que uno presenta ante la Corte, como lo voy a mostrar ahora, uno debe desarrollarlo a través de estos criterios para demostrar, digamos, la necesidad que hay de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces hay unos criterios objetivos que son la unificación de la jurisprudencia, porque es un asunto novedoso, porque hay necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, porque hay la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, por la posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Hay otros criterios que ya son subjetivos, tienen que ver con la persona, el accionante, y es la urgencia de proteger un derecho fundamental o la necesidad de materializar un enfoque diferencial. Y hay otros criterios que ya son complementarios, que es la lucha contra la corrupción, el examen de pronunciamientos de instancias internacionales judiciales o cuasi judiciales, la tutela contra providencias judiciales, la preservación del interés general y la grave afectación del patrimonio público. En todos los casos, pues uno tiene que argumentar un poco la relevancia constitucional, sobre todo cuando hay asuntos de contenido económico.
el caso que yo les voy a tratar tiene un contenido económico y por eso la relevancia constitucional era algo fundamental para que la Corte no rechazara, digamos, esta solicitud de revisión. Ahora, después de que una tutela es seleccionada para revisión y es repartida, esta tiene que decidirse en un término máximo de 3 meses. La Corte tiene solo 3 meses para decidir. Entonces, el magistrado sustanciador debe presentar el proyecto de fallo máximo 15 días antes de que se venzan esos 3 meses. Y los otros 2 magistrados que lo acompañan tendrían solo 5 días para formular observaciones a ese escrito. En definitiva, pues no pueden pasar de estos 3 meses esta decisión. Ahora, esto es una sala de revisión. Ahora, hay una revisión que se da por la sala plena en 2 ocasiones, cuando hay cambio de jurisprudencia o cuando hay unificación de jurisprudencia. Por eso vemos algunas sentencias que no inician con la letra T, sino con las siglas SU. Sería una sentencia de unificación. Esto también está regulado dentro del mismo reglamento de la Corte Constitucional. En el artículo 59 habla sobre el cambio de jurisprudencia y nos indica que antes de 2 meses de recibido el expediente, el magistrado sustanciador puede poner a consideración de la sala plena la necesidad de cambiar la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es decir, de los 3 meses que tiene, dentro de los primeros 2 meses es que debe solicitar a la sala plena que este caso se estudie en la sala plena, porque a consideración del magistrado sustanciador debe cambiarse la jurisprudencia de la Corte. O también en los casos de unificación de jurisprudencia, ya cualquier magistrado de la Corte Constitucional puede solicitar que ese tema que está adelantando un magistrado sustanciador sea puesto en conocimiento de la sala plena para unificar la jurisprudencia o por la trascendencia del tema. En estos eventos se suspende el término máximo por 3 meses a partir de que la sala plena asumió la competencia. Entonces, si estamos hablando de que se tienen 2 meses, digamos de los 3 iniciales, 2 meses para que el magistrado pueda solicitar que la sala plena conozca. Y a partir de que la sala plena adquiere conocimiento, que puede ser a los 15 días, se pueden suspender términos máximo por 3 meses. Ahora, la Corte también puede solicitar pruebas en esas instancias, pruebas que se ponen a disposición de las partes. Se puede suspender el proceso por el magistrado sustanciador por 3 meses y se puede prorrogar inclusive hasta los 6 meses ya cuando la sala de revisión aprueba esta suspensión. Ahora, yo quiero, digamos, esto es mucha teoría, yo voy a ir a la práctica y a mostrarles un trámite desde el comienzo hasta el final. Lo primero que uno debe hacer es estar muy pendiente en la página de la Corte Constitucional. Cuando la tutela sale de, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, hay que estar muy pendientes en esta radicación, porque con esta radicación, esta radicación fue el 13 de agosto en esta tutela, va a salir un auto que es el que nos va a decir hasta qué fecha podemos nosotros presentar una insistencia ciudadana. Entonces, con este número de tutela vamos a revisar, ya les voy a mostrar el auto. Acá tenemos el auto mediante el cual, entonces vemos que la tutela se radicó el 13 de agosto y el auto es del 26 de agosto. Este auto, ¿qué es lo que me va a decir? Que las tutelas que están entre este rango, que está acá, donde está incluida la que les mostré, se recibirán las insistencias hasta el 5 de septiembre del 2019. ¿Sí? No se pueden presentar insistencias de manera extemporánea. Y la Corte, digamos, si no se presenta esa insistencia,
excluye del estudio esa tutela, porque no se presentó la instexia. Ahora, voy a mostrar en este caso. Les comparto, esta fue la petición que yo presenté para revisión de esta tutela. Sí, es una tutela que, esta que este ejemplo no tiene contenido penal, pero no importa el contenido. Ahora les voy a hacer referencia a una que está en trámite que sí tiene contenido penal y que va a ser muy importante. Pero quiero como mostrarles el trámite. Esta es una tutela que tiene contenido económico porque es para que se reconozca el auto notificado por estado. No, el auto que se notifica por estado es el que excluye el estudio de digamos, excluye la revisión de la tutela. Ese sí se notifica por estado, que ahorita les voy a mostrar ese auto y el estado desde donde se empieza a correr el término para solicitar las insistencias ante los demás magistrados. Por ahora, digamos, el trámite inicial se radica la tutela en la Corte Constitucional. En este caso fue el 13 de agosto. Voy leyendo. ¿Qué pasa si se presenta? No, deben, por eso, en la página de la Corte Constitucional, cuando uno busca las tutelas, no están viendo la solicitud de revisión. Voy a explicarlo Ok. Voy a explicar a José Fernando Gutiérrez. La Corte Constitucional identifica cada una de las tutelas y la identifica con este número T, en este caso T, número 7-559-317. ¿Sí? Por eso hay que estar muy pendiente de ese radicado. Ese radicado, ¿dónde lo encontramos? Toca estar desde el momento en que sale la tutela a la eventual revisión de la Corte Constitucional, estarlo revisando todos los días en la página de la Corte Constitucional con el nombre y los apellidos del accionante. Ahí vamos a encontrar, en el momento en que se radique, ya encontramos ese número, y con ese número ya vamos a ver el auto que sigue en la Corte para saber si está dentro de los rangos que se van a estudiar en la siguiente sala de selección. Como en este caso se radicó el 13 de agosto, la Corte profirió un auto el 26 de agosto, que fue el que les mostré ahora, donde indica que se va a estudiar y se reciben las insistencias ciudadanas hasta el 5 de septiembre. Esta petición se radicó dentro de ese término. Les voy a mostrar un poco el esquema que yo manejo. Se dirige a la sala novena de revisión, que está integrada por estos dos magistrados. Se identifica la tutela. De entrada, yo expongo que tiene un alto interés constitucional porque se trata de una persona de la tercera edad, enferma, sin ingresos y con derecho a una pensión que viene reclamando desde hace más de 10 años. Algo que agradece mucho en la Corte Constitucional es que uno también de entrada les facilite a ellos el trabajo y les diga cuáles son los derechos fundamentales que uno considera han sido vulnerados y exponer los problemas jurídicos. Estos documentos no deben ser muy extensos, porque cuando uno es muy extenso en el argumento quiere decir que no lo tiene muy claro. Y créame que en la Corte Constitucional llegan demasiadas insistencias y necesitamos ser lo más claros posible para que proceda a su estudio. Entonces, planteo un problema jurídico, 3 problemas jurídicos, unos antecedentes muy claros, trato de ser muy conciso. Les envío inclusive acá un cuadro, un resumen de aportes para llegar a una conclusión. Y al final, entonces, lo que hago es aplicar el criterio orientador que trae el reglamento de la Corte Constitucional. En este caso, apliqué el criterio objetivo, que tiene que ver con el desconocimiento del precedente constitucional y manifiesto en qué sentencia está ese precedente. Entonces, solicito un reconocimiento de pensión como mecanismo definitivo, no transitorio. ¿Y por qué definitivo? Porque el mecanismo ordinario que se tiene para este evento
se torna ineficaz. O sea, someter a una persona de la tercera edad enferma en estas condiciones a todo un trámite de tutela, a todo un trámite ordinario ante un juez laboral, pues va a hacer que realmente nunca vaya a poder disfrutar este derecho pensional. Y también argumenta un criterio subjetivo que ya tiene que ver con el accionante. Entonces, el accionante es una persona de la tercera edad de especial protección constitucional, enferma, y requiere una especial protección. Entonces, como les explicaba ahora, el criterio objetivo tiene que ver con el desconocimiento del precedente y el criterio subjetivo, la urgencia de protección del derecho del accionante. Es la relevancia constitucional, se hace referencia y se entrega así de una manera muy sencilla esta petición. Digamos que traté de hacerla lo más concisa posible, fueron 6 páginas, pero hay que hacerlo muy claro. Ahora les voy a mostrar el trámite que sigue. La sala de selección de tutela número 9, entonces yo presenté mi petición el 5 de septiembre. El 12 de septiembre se reúnen en sala de selección de tutelas, ¿sí? Se estudiaron 26.954 expedientes. Aquí les voy a exponer las solicitudes ciudadanas de selección y acá tengo en el 92 la tutela que presenté yo, la solicitud de revisión. Al final, la tutela no fue seleccionada. Entonces, ¿qué pasa? Yo presenté la petición a los magistrados que componen la sala novena de selección y ellos decidieron que no debería ser estudiada para revisión. No la encontraron, digamos, razonables los argumentos que yo planteé. ¿Qué hice yo? Bueno, este auto, yo lo reviso, es del 12 de septiembre y aquí viene la pregunta que me estaban haciendo ahora frente al Estado. Entonces, para los términos de este tipo de autos se tiene en cuenta este estado. Aquí está, voy a compartir, este es el estado del auto de la sala novena del 2019. Esta es la sala 9 de selección. Se notifica por estado del número 23 del 24 de septiembre del 2019. Entonces, a partir de esta fecha, del 24 de septiembre, empiezan a correr los 15 días calendario para que un magistrado de la Corte Constitucional o el procurador o el defensor del pueblo o la Agencia de Defensa Jurídica del Estado presenten las insistencias. Es a partir de esta fecha de notificación del Estado que empiezan a correr. No, frente a las decisiones de la Corte Constitucional no proceden recursos. Digamos, en estos trámites de selección y revisión de tutelas no procede ningún tipo de recurso. Entonces, es a partir no la fecha del auto, porque el auto es del 12 de septiembre, sino es a partir de la fecha en que se notifica ese auto, que sería el 24 de septiembre, donde empiezan a correr los 15 días. Yo presento, entonces, a todos los magistrados de la Corte Constitucional, a los 9 magistrados, les presento una solicitud de insistencia. Entonces digo, la sala de selección número 9 no quiso seleccionar esta tutela. Yo le pido a ustedes, señores magistrados, que insistan en la selección de tutela ante la sala de selección número 10, que es la que sigue. Entonces, acá les voy a mostrar los argumentos que yo había planteado únicamente ante 2 magistrados que componían la sala de selección número 9. Ahora se los voy a exponer a los 9 magistrados de la Corte Constitucional. Acá, como ven, tengo resaltado que fue excluida de la sala novena de selección del 12 de septiembre, notificada por estado del 23-24 de septiembre, y le aclaro de una vez al magistrado, con término hasta el 9 de octubre del 2019 para presentar insistencia. Es bueno hacer el trabajo, digamos, ser muy claros
no dejarles mucho trabajo a ellos, tratar de ser lo más práctico posibles ante los magistrados. Entonces vuelvo y desarrollo los problemas tal como se habían presentado en la solicitud de selección ante la sala de selección número 9. Prácticamente son los mismos argumentos, pero ahora ya van a estar a cargo o se van a poner en conocimiento de los 9 magistrados de la Corte Constitucional. En este evento obtuve respaldo de 2 magistrados. Les voy a mostrar acá. Esta es la insistencia que presentó el doctor Alberto Rojas ante la sala 10ª de selección. Entonces, la sala 10ª ya está conformada por estos otros 2 magistrados distintos a la sala 9ª. Y esta es la insistencia que presenta un magistrado de la Corte Constitucional porque considera que esta tutela debe ser revisada, ¿sí? Los magistrados, digamos, cuando presentan estas insistencias, están sometidos a los criterios de objetivos para la selección, los criterios orientadores y los principios. Entonces, ellos hacen un nuevo estudio y presentan la insistencia. Como les muestro acá, se hace la insistencia. Bueno, hay alguien que no puede ver el documento. No sé si hay más personas que no pueden verlos. Alejandra Uribe no puede ver el documento. ¿Las demás personas sí lo ven bien? Perfecto. Ok, las demás personas sí lo ven bien. No sé si de pronto está mal la señal de internet allá. Ahora, esta insistencia que hace el doctor Rojas, digamos, cuando yo pido el reconocimiento de una pensión de manera definitiva, como un mecanismo definitivo, esta tutela, él inclusive dice, es una cualidad de la justicia ser pronta, pues de nada sirve tener un derecho si no puede ejercerse o si el mismo no llega en el plazo razonable, ¿sí? Entonces él expone todo y solicita o insiste en que se seleccione esta tutela. De igual manera, voy a mostrarles a ustedes acá la insistencia que presenta el doctor José Fernando Reyes Cuartas dentro de la misma tutela. Entonces, Corte Constitucional, otro magistrado de la Corte Constitucional también insiste en que sea seleccionada. Esta tutela se dirige a la sala de selección de tutelas. Bueno, acá no la identifica, la sala número 10ª de selección, que es la que sigue, y también hace o expone los mismos argumentos, los criterios que deben tenerse en cuenta de acuerdo al reglamento de la Corte. Luego de que el magistrado presenta esta insistencia, entonces la sala número 10, ya se los voy a mostrar, realiza la sala de selección. ¿Cómo es una sala de selección? No, la insistencia la puede hacer un solo magistrado. Esa es una facultad que tienen cada magistrado de la Corte Constitucional, los 9 magistrados, o la puede hacer el defensor del pueblo, o la puede hacer el procurador general de la nación, y también se incluye a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo cuando una entidad gubernamental le solicita que insista. O sea, yo como particular no puedo ir a la agencia a solicitar una insistencia porque la agencia solo vela por derechos, digamos, públicos. Yo sí puedo solicitar a la Procuraduría y a la Defensoría que insista, así como lo hago ante los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, la insistencia, claro, la insistencia, el accionante puede solicitar a los magistrados, como ustedes saben, la acción de tutela no requiere presencia de abogado, ¿sí? La acción de tutela la puede ejercer directamente el ciudadano. Y la solicitud de insistencia también la puede hacer directamente el accionante. O sea, el ciudadano se puede dirigir directamente a los 9 magistrados para pedir que insistan en la selección de esta tutela. No, la insistencia no se puede solicitar por derecho de petición.
Como ciudadano, lo único que yo hago, por eso les hablaba solo de las 3 vías por las cuales se puede conocer a través de una revisión, una tutela, que es por una reseña esquemática, por una petición ciudadana o por una insistencia. Entonces, la petición ciudadana es cuando se agota la primera parte, que es la primera sala de selección, que fue lo que yo hice, y la sala 9ª de selección excluyó mi tutela. Entonces, yo que dije, ahora yo ya no lo puedo hacer directamente, tengo que acudir a las personas que tienen la facultad de insistir, porque yo como ciudadano no puedo insistir. Entonces, Doctor Alfonso, ¿sí? qué pena con usted, debemos terminar en 5 minutos para habilitar el canal de YouTube. Ok, perfecto. Ya lo voy a terminar, sí. Ahora, entonces, voy a terminar la exposición y ahora, si nos queda un tiempo, resuelvo las preguntas. En esta sala de selección, entonces se reúnen, esta sala es reservada, la sala de selección, la componen los 2 magistrados, en este caso la sala número 10, con sus asesores, y hacen una invitación a la Defensoría y a la Procuraduría. Ellos también acuden. Esta sala de selección, les voy a mostrar acá, está la insistencia. Acá están las insistencias, entonces están las 2 insistencias, el doctor José Fernando Reyes Cuartas y el doctor Alberto Rojas Ríos. Luego, aquí viene aceptar las insistencias, entonces aceptaron las insistencias que presentaron ellos 2, es decir, ahora la tutela que yo solicité que insistieran y que estos magistrados insistieron, ya la sala 10ª de selección dijo, sí, esta tutela debe ser estudiada en sede de revisión. Y en esa misma audiencia de selección se hace el reparto. Obviamente este auto sale a los 10 días de la sala de selección, pero el reparto está acá. Entonces, sala 7ª de revisión, presidida por la magistrada Cristina Pardo, le repartieron el expediente. Entonces, como vemos, son personas muy distintas a las que solicitaron, a las que hicieron la insistencia, porque el magistrado que hace la insistencia no puede acudir a conocer la sentencia que él mismo ha insistido. Y al final, entonces tengo acá, esta es la sentencia, les comparto la sentencia del 10 de marzo del 2020, donde efectivamente se reconoce, acá, digamos, hay una exigencia siempre, y es que debe hacer referencia dentro del escrito de la sentencia, se debe indicar si fue insistida o no. Entonces acá está el escrito de revisión que yo presenté el 5 de septiembre, la insistencia del doctor José Fernando Reyes, la insistencia del doctor Alberto Rojas, bueno, y el poder que me otorgan a mí. Al final, para obtener una sentencia, en este caso, se revoca y ordenan a que se reconozca la pensión a esta persona. Vemos cómo esta decisión fue solo, digamos, proferida por 3 magistrados, es decir, fue solo una sala de revisión. Las otras, digamos, las sentencias de unificación se toman es por la sala plena y estaría suscrita por los 9 magistrados. Les quería explicar algo. Les voy a compartir esta. Esta es una tutela que tengo en este momento que sí tiene relevancia en el campo penal y que va a ser muy importante. Es una tutela que yo presenté contra la Corte Constitucional porque inadmitió una demanda de casación con argumentos de fondo y no de forma. Entonces, esto viola el derecho de defensa de la persona, el acceso a la administración de justicia, y como vemos, les voy a mostrar acá, el 12 de febrero se suspendió, hubo suspensión de términos por unificación de jurisprudencia. En este momento, los términos están suspendidos porque la Corte Constitucional va a unificar la jurisprudencia en el entendido de los criterios que debe obedecer la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al momento de hacer un análisis
de admisión o inadmisión de una demanda de casación. El argumento, como les digo, que yo planteo, es que no puede basarse en argumentos de fondo, es decir, no se puede decidir la casación en un auto de inadmisión. Eso es propio de la sentencia de casación. Entonces, esto está en trámite, es una tutela que va a ser muy importante para nosotros en nuestro ejercicio, sobre todo los que acudimos a las sedes de casación. Ahora sí, pues termino mi exposición. No sé si tienen alguna duda, si nos queda algo de tiempo. Pues lo primero, doctor, es agradecerle. Impresionante su conferencia, cuánta utilidad, hemos aprendido muchísimo. Como dice aquí nuestro doctor Eddie Gómez y nuestro doctor Tres Palacios, pues muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo. Estamos muy cortos de tiempo porque tenemos el canal habilitado para una reunión de inmediato a fin de abordar una temática importante para el colegio. Dos cosas, para todos los que están presentes. Primero, la invitación a todos ustedes a que por favor nos apoyen, así como lo hizo el doctor Arenas con una conferencia. Para nosotros es muy importante que todos ustedes nos enseñen lo muchísimo que hacen, lo que saben, y queremos recordarles que esto es muy importante para todos. Por eso, de primer lugar, cada uno de ustedes puede ser nuestro conferencista. En segundo lugar, informarles que ya tenemos las próximas conferencias confirmadas. Mañana domingo, Sócrates Saavedra nos va a hablar sobre los límites a la pertinencia. El día lunes, Fabio Andrés Umar, a las 10 de la mañana, como es nuestro horario, nos va a hablar sobre el delito de competencia desleal. El martes no vamos a tener conferencia, por lo que es el último día que tenemos algunos la posibilidad de salir. Y volvemos miércoles, jueves y viernes, un seminario de 3 días sobre investigación criminal para regresar el próximo sábado de hoy en 8 días con Santiago Tres Palacios, autoría y participación. Inviten a todos sus amigos. Somos 64 personas colgadas en este momento. Muchísimas gracias. Anótense las fechas. Ya saben, tienen una cita con nosotros, el Colegio de Abogados Penalistas, a las 10 de la mañana en este mismo canal. Y ahorita, en el canal de YouTube que nos comparte Santiago Tres Palacios, en punto de las 11 de la mañana, tenemos una conferencia con el doctor Juan Carlos sobre el funcionalismo en derecho penal. Ya el doctor Tres Palacios nos ha colgado aquí el enlace. Así es que si tienen tiempo, si están por ahí, vamos a hablar de funcionalismo. Gracias a todos. Doctor Arenas, tremenda conferencia. Gracias por su tiempo, por su disposición y quedan todos invitados. La cita es aquí todos los días a las 10 de la mañana. Un abrazo inmenso para todos. Muchas gracias y es un placer poder compartir con ustedes. Hasta luego.